Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por el espacio de reflexión y de discusión que está muy interesante. Espero contribuir un poco también. Por todos es conocida la transformación que sufre el neoplatonismo luego del plotismo. Se admite generalmente que con Jámblico, considerado por algunos como el segundo fundador de este movimiento filosófico, se introducen cambios relevantes, de los cuales el más significativo es la introducción de la teurgia, dando lugar a un manifiesto del racionalismo en la expresión clásica y casi despectiva de Dodds, más aún cuando señala que, como la magia vulgar suele ser el último recurso de los personalmente desesperados, o de aquellos a quienes les han fallado por igual Dios y el hombre, la teurgia se convirtió en el refugio de una intelectualidad desesperada que ya sentía la fascinación del abismo. Afirmación que ha sido objeto de crítica para mostrar que la filosofía no está reñida con los ritos teúrgicos. En tal sentido, Sartre entiende esta introducción de elementos místicos religiosos como una penetración de elementos extrarracionales en la filosofía griega tardía, que no son otros que los ritos teúrgicos o el arte hierático, a través de los cuales se obtiene la salvación del alma. Entiende de ese modo que la teurgia es un movimiento de filosofía religiosa en la cual los célebres oráculos caldeos tendrán una gran relevancia, de modo que los platónicos, por los oráculos, escucharán a Platón recitar en verso la doctrina platónica en el estado al cual la había llevado el platonismo medio, suerte de transposición del Timeo en exámetros de estilo oracular. Se sabe además la gran importancia de este diálogo platónico para los neoplatónicos tardíos en su concepción del alma, tanto que podría decirse que todo se reduce a una exégesis del pasaje 35a, c del Timeo, al considerar el alma como un intermediario entre lo sensible y lo inteligible, y demandarse así cuáles son sus propias capacidades y cómo puede ella misma desprenderse de la génesis para alcanzar la osía. Carácter intermediario que es visto como arquetipo respecto de lo sensible, pero icónico respecto de lo inteligible. Se puede decir también que la teurgia cobra un relieve singular en la consideración que tienen estos post-plotinianos en la concepción del alma, la cual ha descendido completamente de lo inteligible y no conserva en sí ninguna parte indecente. De allí el valor concedido a la hermenéutica de los sincématas como a sus acciones hieráticas. Sincématas que el Padre de todo ha sembrado en el universo y en el alma misma, como observa Proclo, y claro está antes que el Jámblico, el cual señala bien en De Mysteris que los ritos teúrgicos tienen como finalidad la salvación del alma, porque efectivamente ha descendido totalmente de lo inteligible, ideas con ciertas repercusiones en la obra del Licio. En efecto, en Proclo repercuten las críticas de Jámblico a la concepción plotiniana del alma, pero no exentas de cierta ambigüedad si se atiende a las siguientes palabras de Gritti. En las obras de Proclo permanece una perspectiva filoplotiniana que liga el alma directamente al intelecto, con la misma ambigüedad que encontramos en las Eneadas entre el intelecto, entendido como hipóstasis y como facultad psíquica. Baste pensar en la definición del alma como intelecto desplegado y hasta intelecto que se despliega a sí mismo y en toda alma viene a subsistir en continuidad a partir de un intelecto. Y páginas más adelante, la pensadora italiana señala que vemos a Proclo adherir a las críticas jamblicianas, pero no sin renunciar a algunos aspectos plotinianos. Algo que ya a su modo habían marcado antes Steele, Bayer-Reite y el mismo Dodds. Sin embargo, puede verse el influjo de Jámblico más allá de esto. En la presente comunicación se intentará mostrar el modo en el cual Proclo inserta en su reflexión psicológica una resignificación del término autenergeton, término atestado por primera vez por Jámblico para designar la actividad del fuego en las automanifestaciones divinas de los dioses. En efecto,
Jámblico utiliza este término en el libro 4 de Misteris en el contexto de la demanda acerca de la plegaria u oración a los dioses, como si se les diera órdenes cuales seres inferiores. Habiendo señalado previamente que la teurgia tiene dos aspectos, que es realizada por hombres y que saca toda su fuerza de los sinsematas divinos para elevarse hacia lo alto y unirse a los seres superiores, afirma que, en efecto, la comunión de un amor unánime y un vínculo indisoluble de unidad abrazan la operación hierática para que ella sea efectivamente divina y superior a toda acción conocida a los hombres y por ello de costumbre, no puede adaptarse a ella ninguna acción humana, no el modo de llamar que usamos cuando atraemos a nosotros lo que está lejos, ni aquella de dar órdenes cuales damos a sujetos distintos. En cambio, la misma actividad del fuego divino, la cual resplandece universalmente por elección propia, sin que otro la invoque o la estimule, obra del mismo modo a través de todos los seres, tanto aquellos que dan parte de sí a ella como aquellos que pueden participar de ella. Tal es la traducción de Sodano, quien al término autenergetos lo vierte por sin que otro la estimule. Por su parte, Clark Dillon traducen del siguiente modo: pero la misma actividad del fuego divino, que resplandece universalmente por su propia iniciativa, llamada por sí y que despliega una energía por sí, obra del mismo modo a través de todos los seres, tanto aquellos que comunican sus poderes como aquellos que son capaces de recibirlos. Aclarando en nota que tenemos aquí una secuencia de adjetivos que tiene un tono caldaico, aunque ellos no son atestados en los fragmentos conservados. Más allá de los matices de diferencias en la traducción del fragmento, que no son menores y merecerían un sustancioso análisis, me interesa poner de relieve que la segunda traducción del término autenergetos me parece muy sugestiva, pero no en cuanto a la presencia muy probable de los oráculos caldeos y toda la relevancia concedida al fuego, el cual, según Hans Levy, tiene mucha importancia en su teología de la luz, donde el Padre, es decir, el fuego originario o primario, es imperceptible en su trascendencia, pero se manifiesta él mismo a los hombres por intermedio de una segunda divinidad que emana de él, que es la luz nacida del Padre. Además, Jámblico no deja de señalar el valor purificador y soteriológico del fuego en dos pasajes del libro quinto, donde retoma el tema de la plegaria u oración mostrando sus beneficios. Uno de ellos es precisamente que el alma es purificada y colmada perfectamente por el fuego divino. En efecto, así el fuego entre nosotros imita la actividad del fuego divino, destruye todo lo que de material hay en los sacrificios, purifica las ofrendas con el fuego, las libera de los lazos de la materia. Del mismo modo nos libera de los lazos del devenir, asimilándonos a los dioses, haciéndonos receptivos para su amistad, cambiando en el material nuestra naturaleza material. Lo que quisiera poner de relieve en el término autenergetos es la presencia en su composición del sustantivo energeia, término que por su connotación tiene un claro tono aristotélico y sospecho que hay ciertos ecos de la misma en la consideración que los neoplatónicos hacen al utilizar este término. En efecto, en Metafísica 9, el libro dedicado al acto y a la potencia, o a la actividad y a la potencialidad, Aristóteles, a partir del capítulo 6, aborda las nociones de energeia y entelegeia. En el capítulo 8 dice precisamente que, porque la obra es un fin y la actividad es la obra, por eso también la palabra actividad, energeia, está directamente relacionada con la obra, ergo, y tiende a la entelequia.
Traza en estos capítulos una interesante distinción entre actividades procesuales y no procesuales, es decir, entre aquellas que implican movimiento y tránsito hacia un telos y las que no conllevan en sí tal dimensión procesual. Al referirse a estas últimas, las entiende como aquellas que están en cierto modo acabadas o completas en cada momento de su realización, precisamente porque no constituyen procesos que se dirijan como tales a fines exteriores a la propia actividad, es decir, actividades que no poseen una estructura procesual, aunque puedan implicar tiempo en su extensión, como por ejemplo el ver, el pensar, la intelección y el vivir bien referidas a la praxis humana. Puede haber un sentido traslaticio de tales actividades para comprender lo que excede el ámbito humano. La descripción del acto puro como teoría en Metafísica 12 en cuanto a vida placentera y perfecta cumpliría tal requerimiento. Si la vida del intelecto divino es teleia, es decir, perfecta, su actividad es intrínseca, inmanente y carente de toda potencialidad. Es sumamente interesante reparar aquí, aunque sea de una manera breve, la consideración plotiniana del principio de la doble actividad en palabras legales, la de la esencia de cada cosa, constitutiva de la esencia de cada cosa y consubstancial con ella, y la resultante de la esencia de cada cosa, derivada de la primera pero distinta de ella. Es interesante porque Plotino la ejemplifica con la analogía del fuego, el calor inmanente al fuego y otro, el fuego liberado o transmitido por el fuego. Según Rutten, esta teoría no es más que una hábil transposición y una sutil torcedura de la teoría aristotélica de la eficiencia. Si recordamos además que según Porfirio la presencia de la metafísica aristotélica permea las Eneas de un modo más que significativo, no puede soslayarse la inquietud de cuánto de aristotelismo está presente en el portamiento del término autenergetos, ausente, por cierto, en Plotino. Pero el que se ha servido de este término profusamente es Proclo y la mayor parte de las veces en un contexto psicológico. En efecto, en el comentario a la Alcibíades 279-2530, luego de recordar que el propósito del diálogo es conocernos a nosotros mismos y que nuestra esencia consiste en formas y razones, afirma que el alma humana, gracias a su autonomía y a su automotricidad, tiene por naturaleza obrar en ella misma, moverse ella misma y de proporcionarse ella misma el bien. El texto griego dice «He de anthropine psyche diaten autenergeton, kai autokineton idioteta, pefike peri he autenenergein, kai he autenkinein, kai he aute parejen to agafon». Según traduce dicho término por autonomía, lo que a mi juicio concuerda más con autarquía en Proclo. No obstante, lo relevante aquí es la presencia de energein y el proporcionarse el alma a ella misma el bien. ¿En qué consiste este actuar, obrar del alma en ella misma y proporcionarse el bien? Un pasaje que puede responder a tal cuestión es el siguiente del comentario al Parménides 785, en el cual Proclo ofrece algunos argumentos a favor de la existencia de las formas. En el primero, basándose en que el cuerpo, al tener partes, no puede ser autoconstituido, por el contrario, el alma sí. El licio señala que todo lo que es constituido por sí mismo es capaz de actuar sobre sí mismo. En efecto, por mayor razón lo que se engendra a sí mismo tiene por naturaleza actuar sobre sí mismo. El texto griego dice «Kai alos automen authipóstaton pan, kai autenergeton, equipologar proteron to que autogenon, kai heis que autoefiken energen». Tal es la traducción de Luna Según, quienes en una nota a este pasaje
nota altamente aclaratoria y densa de consecuencias filosóficas para el pensamiento procleano, señalan que contrariamente al uso establecido de traducir dicho término por activo por sí mismo, o sea, dotado de un principio interno de operación, su opción de traducción es capaz de actuar sobre sí mismo, capable d'agir sur soi-même, precisamente por la expresión eis que auto perficient emergent. Ahora bien, tal expresión implica, a mi modo de ver, no solo la comprensión del término autoenergeton, sino que tal comprensión va unida estrechamente a la noción de autoconstitución, la cual implica a su vez para el alma la noción de automovimiento y en ello procurarse el propio bien. Dicha noción es explicitada en las proposiciones 40 a 51 de Elementos de Teología. Ella caracteriza los seres que se sitúan entre el bien, más allá de toda autarquía o autonomía, y los seres que dependen sustancialmente de otro ser. Se refiere, por tanto, a aquellos seres que obtienen de ellos mismos su subsistencia, según la traducción de Champollion, mientras Dot, por su parte, traduce obtienen su sustancia de ellos mismos. Parece más adecuado traducir el verbo ipistemi en su forma participial, ipictamena, por subsistencia, y poner de relieve su vinculación con hipóstasis, base o fundamento, y en ello un modo de subsistir o un modo de ser, de existir con cierta suficiencia. Pero tal suficiencia no supone de ningún modo una ruptura ontológica, porque el ser autárquico o autónomo sostiene en el ser a aquellos que son heterónomos, por un lado, y por otro permanece interior a los principios desde los cuales deriva, como el efecto permanece en la causa. La noción de constitución de sí implica de este modo que el ser es causa de sí, pero con ello no quiere decirse que es origen absoluto de sí, porque aquello que se da el ser permanece dependiente de la causa que le da efectivamente su ser. Es decir, no es fundamento absoluto de sí mismo, como tampoco implica que no necesite de ningún fundamento distinto de sí mismo, sino que existe en sí mismo y no necesita ningún sustrato extraño para ser, ya que él mismo se contiene y se conserva a sí mismo. Es autárquico, autónomo o autosuficiente en la realización de su propia esencia. La noción de constitución de sí cobra relevancia cuando se quiere señalar en el alma tanto su propio movimiento como su dependencia respecto de los principios o causas que la sobrepasan. En efecto, la proposición 20 afirma que la esencia del alma consiste en su automovimiento y es por ello que está en una posición intermedia entre lo inmóvil y lo movido por otro, entre el intelecto, que es kinesis akíneto, y los cuerpos que se mueven gracias a ello. Además, todo lo que se mueve primariamente a sí mismo es capaz de convertirse a sí mismo o volverse hacia sí mismo. Y todo lo que es capaz de volverse hacia sí mismo o revertir sobre sí mismo es autoconstituido, afirma la proposición 43, que es la conversa de su anterior. Todo lo que es autoconstituido es capaz de volverse sobre sí mismo. En efecto, Proclo señala que si al proceder de que sí no fuera capaz de volver hacia sí mismo, no podría desear el bien que le corresponde, bien que solo puede serle accesible por la causa que le da el ser, pero que él mismo puede obtenerlo como fruto de su conversión o retorno hacia su principio. Si no tuviera deseo de ese bien, no podría obtenerlo, y no obteniéndolo sería atelés, imperfecto, incompleto o inacabado, y en consecuencia no sería autárquico o autónomo. Lo que la proposición siguiente muestra más claramente al conceder un valor fundamental a la forma verbal epistractal se ha convertido. Dicho movimiento de conversión efectuada, realizada, actualizada, si se me permite tal expresión, lo hace perfecto, teleion, completo, acabado. Así se entiende que proceda desde sí mismo, o sea, causa de sí, porque el objetivo de su conversión es la fuente desde la cual procede su ser, obteniendo con ello su propio bien
y siendo por tal conversión dueño de su propia subsistencia o de su modo de ser. Aunque el movimiento de procesión sea importante en la articulación de la demostración procleana, parece mucho más importante el movimiento de conversión, tanto que no puede considerarse menor la afirmación que deseando el bien que le corresponde propiamente por su movimiento de conversión, un ser se hace perfecto, es decir, se procura el bien que le corresponde en cuanto tal. Procede desde él mismo, pero perfecto de su formación, pero respecto de su formación final o de su perfección final, es dependiente de él mismo, y esta dependencia no es más que su movimiento de conversión hacia sí mismo, deseando el bien que le corresponde, y ello asegura su perfección. Bien que le otorga la causa que lo hace ser en cuanto la perfección de un ser consiste en unirse a su principio por medio de la conversión o retorno. Se trata, por tanto, de recuperar o restablecer la unión o unidad de aquello que se ha separado en virtud de la procesión, unión que comienza en el ser que se vuelve hacia sí mismo, porque al implicar en sí mismo ya una separación o una dualidad, la conversión le otorga una unificación que lo pone en el camino de reconquistar su unión con el principio. Es decir, se constituye a sí mismo en cierto modo al desear aquel bien que solamente su causa originaria puede darle. Ahora bien, el conocimiento es una forma de conversión y una forma de actividad. Una actividad en la cual el conocente y lo conocido son uno, es decir, en ella se alcanza una plena unificación y ello da lugar a una esencia que converge hacia sí misma y que está en sí misma. La perfección de esta clase de actividad consiste en que no dirige su finalidad a nada extraño o diferente, a ningún sustrato otro que sí mismo. Es decir, la direccionalidad de esta actividad está dirigida hacia sí mismo, convirtiéndolo en su propio sustrato, en un sí mismo en el modo más acabado, en un ser idéntico consigo mismo. Que ello sea así puede verse por el siguiente pasaje del comentario al Alcibíades 188, 9, 18, en el cual el Licio plantea que Platón ha esbozado dos vías que conducen al conocimiento. Por consecuencia, el descubrir, al ser intermediario, es apropiado al carácter automotor del alma, porque el carácter espontáneo de nuestra vida y de nuestra actividad es particularmente puesto en luz por el descubrir, y que se produzca en nosotros, bajo la acción de los seres superiores, un conocimiento de las realidades. Las apariciones de los dioses y sus instrucciones lo muestran de modo suficiente. Unas revelan a las almas el orden de todas las cosas, otras muestran el camino en el viaje a su inteligible, que iluminan los fuegos elevadores, citando al final el fragmento 126 de los oráculos calderos. Eco jamblitiano de los pasajes anteriormente citados, una muestra significativa de que la reflexión filosófica no está reñida con el arte hierático y sus ritos, singular conjunción de filosofía y religión en un solo objetivo, la salvación del alma, valor catártico y soteriológico del conocimiento, que en cuanto a actividad hace al alma recuperar por su misma actividad lo genuino de ella misma. Como se ha visto, el conocimiento de sí implica la conversión hacia sí mismo y es el mismo una forma de conversión, a la vez que una actividad cuyo fin es la unificación entre conocente y conocido. Tal unificación no es otra cosa que una perfección, y lo más alejado de toda perfección yace en la multiplicidad, en la dispersión, expresado mejor en la carencia de simplicidad, porque lo autoconstituido y lo capaz de obrar en sí mismo, al ser sin partes, es simple. Es verdad que los elementos de teología carecen del uso de metáforas o imágenes que hagan resaltar el papel de la conversión en su dimensión ética o soteriológica. Sin embargo, la relevancia concedida a su dimensión metafísica en la constitución de sí exige comprenderla como una actividad por sí o en sí,
una actividad que se despliega buscando su propio fin, que es su propia perfección, que lleva a un ser a alcanzar su propio bien, que es su completud, en el caso del alma, que su actividad coincida con su esencia para que sea perfecta. El movimiento de procesión exige ser interiorizado en el alma por su complemento respectivo, el movimiento de conversión. Una educación del alma que es un ejercicio espiritual y un progreso espiritual que le demanda el conocimiento de sí, moviéndose hacia lo superior para ser ella misma tal. Lo cual demanda descubrir que la síntesis que sigue al desplegamiento del principio en sus efectos precede al análisis, que permite a los efectos de reabsorberse en su causa. Así, como lo decía ya Jean Vuillard, no se ha reparado que Proclo concede más valor que Plotino a la interioridad y su relevancia en la salvación del alma, en el conocimiento y en su perfección. En tal sentido, puede decirse que la reflexión filosófica del Licio no está reñida con su vivencia religiosa y el valor que tiene en ella la realización de los ritos teúrgicos. Por el contrario, tal conjunción tiene un alto valor espiritual, y esta espiritualidad tiene la función de testimoniar al alma el camino que la conduce a la salvación, a la unificación, porque la espiritualidad neoplatónica no es un desdén por el mundo o por lo sensible. Por el contrario, en su afán de unir reflexión filosófica y perfección de vida, la unión con el principio, término desiderativo de todo ser, se plasma en pensar dicha unión como forma de vida. Forma de vida que empieza en conocerse a sí mismo cuidándose de los movimientos inferiores para convertirse hacia el principio, constituyéndose como un ser que llevando a cabo la actividad propia o intrínseca a sí mismo, se perfecciona superándose. Muchas gracias.